Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo tema que es siguiendo un poco con lo de la colonia, ¿no? Ese es nuestro tema que estamos fortaleciendo en estas semanas de nivelación. Vamos a hablar sobre el rol de la mujer en la colonia. En realidad el tema es la mujer en la colonia. Y el subtema, o sea, específicamente lo que vamos a hablar es el rol de la mujer en la colonia. Entonces, vamos a estar atentos a cada una de las diapositivas que vamos a poner en esta tarde en nuestra materia de historia. ¿Ok? Antes de ir a las diapositivas de hoy, vamos a ver o a revisar nuestra ficha de trabajo. Aquí en esta ficha, ¿no? Ya vemos nosotros el tema que es la mujer en la colonia, que yo ya les mencioné, y el subtema que es el rol de la mujer. ¿Cómo se trató, cómo se manifestó el rol de la mujer en la colonia, ¿no? ¿Verdad? Fue muy difícil en realidad. Vamos a verlo poco a poco. Pero y eso me amerita que nosotros lo entendamos, lo revisemos para que veamos cómo ha cambiado el rol de la mujer desde el tiempo de la colonia hasta el tiempo actual. Entonces aquí está justamente algo del tema, una introducción, siempre se les pone aquí en esta ficha, donde dice ser mujer en la colonia o el rol de la mujer y la mujer de élite, la mujer indígena, la mujer mestiza, ¿no? Cómo se manifestó las características de cada una de ellas en el proceso colonial, ¿no? Aquí también te damos la sugerencia del libro, que ya lo descargué la vez pasada, que lo voy a volver a descargar para ustedes, para que lo tengan quienes lo hayan descargado, para que ustedes vayan hasta el libro, revisen las páginas sugeridas y puedan hacer la actividad que les voy a enviar el día de hoy, ¿no? También les voy a poner una otra vez, ¿no? Como siempre lo hago, una evaluación del video por 2 horas para aquellos que estuvieron atentos, estuvieron a la hora adecuada, no les perjudica a los demás, pero sí a los que pueden hacerlo les voy a dar puntos, ¿ok? Aquí está, esta es la página de actividad del día de hoy, ¿no? Y esta es la ficha donde te dice qué tienes que hacer y que te da una introducción al tema de la mujer en la colonia. Entonces, creo que tenemos claro hasta ahí. Ahora sí, vamos a pasar a nuestras diapositivas. Bien, durante la colonia no hubo un solo tipo de mujer, sino tantos como castas y estamentos había. Pues ya vemos nosotros que en todos los grupos sociales, a través del tiempo, a través de la historia, de la evolución, siempre ha habido los grupos sociales, ¿no? El de élite, el pueblo y los que están, los esclavos, están debajo de la pirámide, digamos así, de la pirámide social. También acá, pues en la colonia, pues se hicieron pues la pirámide social de la época colonial, en donde estaban, pues, lógicamente los españoles arriba, los criollos, que eran los españoles o los que habían nacido, los, los hijos de los españoles, español y española que habían nacido en América y por eso ya no es, o no tenían la misma distinción, ¿no? Que los que venían de la península y pues luego venían los mestizos, los indígenas, los negros, bueno, y así. Esa era nuestra pirámide social. Y de esa pirámide social, pues iba a depender también a la mujer en la colonia. Pues no siempre eran los matrimonios, no la sociedad. El núcleo de la familia, el núcleo de la sociedad, perdón, siempre ha sido la familia. Entonces aquí vamos a ver nosotros que estas familias se van dando en castas, ¿no? La mujer del español, que va a ser la que lidera, luego viene la mujer del mestizo, la mujer del indígena y la mujer del negro, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a ver nosotros la pirámide social. Durante la colonia no hubo un solo tipo de mujer, sino tantos como castas y estamentos había, justamente estaba explicándoles este tema. No todos cumplían las mismas funciones ni tenían los mismos derechos. ¿Quién tenía más derechos? Dependiendo de nuestra sociedad, vamos a ubicarnos en el tiempo y espacio en la sociedad colonial. ¿Quién tenía más derechos? Pues la mujer del español, los blancos, ¿no? Los que habían venido de España, los que habían nacido también aquí. Los criollos también tenían pues una clase privilegiada, ¿no? Y eran los que tenían derechos, los que
los que tenían una clase social diferenciada, los que tenían derecho a ir a la escuela, etcétera. Sí, pero cuando eras mujer no, hablando de los hombres, ¿no? Cuando eras mujer no, porque en la época colonial, recordemos nosotros que la mujer era la que estaba en casa educando a los hijos, llevando la casa, llevando a los sirvientes, a los esclavos, cuando tenían esclavos, no cuando ya llegó la época de los esclavos negros. Entonces la mujer blanca era la señora de la casa, no era necesario que estudie, para que iba a estudiar, para que iba a leer, simplemente tenía que estar como un adorno acompañando a su marido. Tenían en común estar sujetas a una sociedad patriarcal. Cuando esa sociedad patriarcal nos estamos refiriendo a que el padre, primero se debía al padre. El padre le, al menos en la sociedad, en lo que es la mujer blanca, el padre le convenía un matrimonio, ¿no? Hacían compromisos. Ellos ni sabían con quién se iban a casar ellas. Cuando de pronto ya estaban comprometidos con una buena familia, lógicamente, porque esto garantizaba que la fortuna creciera y el poder fuera mucho más. Entonces, ellos iban a hacer de esta manera para tener más poder. Entonces, la sociedad patriarcal era del padre, el primero, la mujer siempre estaba, o primero del padre y luego del marido, ¿no? ¿Verdad? Y si se moría el marido, luego de los hijos. Entonces, nunca era independiente, sino que estaba dependiendo de un hombre, ¿no? Entonces, esa era la sociedad patriarcal. Sus roles estaban determinados por el hombre y la necesidad de reproducir este tipo de sociedad. Para la mujer de élite, a pesar de estar destinada al hogar, cierto refinamiento hacía considerar a la mujer como fuente de inspiración del arte y de la piedad. En consecuencia, conservar la honra y fomentar la religiosidad en la familia contaban entre sus principales funciones. O sea, ella era la que le daba pues la educación a los hijos, la que llevaba las tradiciones, ¿no? Que venían de España. La mujer blanca era la que era religiosa. No recordemos que aquí ya eran católicos, entonces tenían que seguir con la religión y tratando de imponerla pues en su familia y luego también entre sus empleados y luego si tenían esclavos con sus esclavos. Entonces, esa era pues una de las, al menos hablando de la mujer blanca, ¿no? Aquí vamos a ver la mujer de élite o la mujer blanca que yo me refiero, ¿no? La que me refiero. Dice, esto de acuerdo al estatus social desempeñaron pues algunos roles diferentes que se deriva su importancia para la sociedad. La mujer de élite conservar las tradiciones castellanas, entre ellas la religiosidad que estaba manifestando, consolidar el modelo de familia, criar a los hijos, prepararlos para la vida social, enseñarles valores y modales, administrar los asuntos domésticos, facilitar el traspaso de las herencias, ¿no? Acompañar al marido en eventos sociales, ir a misa y realizar beneficencia. Entonces ella tenía toda una vida social con sus amigas de su misma casta, de su misma élite. Matrimonio, preparada desde niña, decían, tú te vas a casar algún día, vamos a buscarte un buen marido, no tenemos que ver con quién te casamos que tenga dinero, el amor no importaba en ese momento, para ellas no, el amor no era necesario, simplemente que tengan un marido acaudalado. Recibían educación religiosa, docilidad, respeto al marido y labores del hogar. Matrimonios arreglados por fines económicos, muchos hombres hicieron su fortuna por la dote de su esposa. No es que también se casaba y ella iba y no, el padre de la novia tenía que darle un dote que era una herencia, ¿no? Era como su parte de herencia en vida para que ellos fomentaran pues su matrimonio, para que ellos salieran adelante. Bienes obtenidos de la dote la pertenecían a ella. Al enviudar, ella quedaba a cargo de los negocios y ejercía sus funciones. ¿Okay? Cuando también estaba a cargo, pues luego de los hijos, como yo les estaba manifestando. Vamos a ver entonces a la mujer mestiza. La mujer mestiza no vivía tan encerrada en el hogar como la mujer de élite, era una mujer que tenía que trabajar, no tenía una clase social, no tenía un marido millonario, por lo general se casaba por amor. También arreglaban su matrimonio, dependían, pero tenían mucho más libertad que la mujer blanca. Labores productivas fuera de su casa como sirvienta, lavandera, costurera, pulpera, tenía mayor contacto con el mundo externo. Podía casarse por sentimiento y no por conveniencia. Recibían educación a través de la catequesis y de la práctica de un oficio. Esa era la mujer mestiza.
La mujer indígena, su rol dependía de si pertenecía a la nobleza prehispánica o no. La culturización les impuso un nuevo modelo familiar. Al inicio de la colonia se menciona que para poder, se puede decir, los españoles tener un control total de los indígenas, ellos en primera instancia reservaron el poder de las familias indígenas que habían sido pues caciques, que habían tenido un nivel, se puede decir, social dentro de la sociedad indígena. Pero ya luego, pues esto pasó. Y primero, pues como aquí me menciona, ¿no? Dependía de la nobleza prehispánica, pero eso para los españoles poco a poco fue quedando sin importancia. No, si ellos pretendieron entregar a su pueblo, algunos, ¿no? Tratando de conservar su élite de cacique, de reyes, ¿no? Eso fue momentáneo, porque luego eso no fue respetado por los españoles. Con la introducción de la monogamia y la disminución demográfica de los varones, muchas mujeres indígenas quedaron solas por lo que tuvieron que buscar trabajo. Recordemos nosotros que las mitas, que era un sistema de explotación, no prácticamente mataban al indígena trabajando en trabajos de mina. Entonces, muchas mujeres se quedaron viudas porque se morían en estas mitas. Eran todos los trabajos que inventaron o trajeron los españoles, ¿no? O algunos que estaban aquí, porque las mitas sí eran de aquí mismo, sino ellos los tomaron a cargo. ¿Qué sucede? Eran bastante esforzados, pero la mitad era la peor. Entonces aquí morían los indígenas y las mujeres quedaban viudas. Cuando quedaban viudas, pues les tocaba trabajar. También los indígenas, cuando antes de la llegada de los españoles, se podían casar 2 y 3 veces, ¿no? Y luego, pues, ya no, pues no. Recordemos que la religión católica menciona que solamente tienes que tener un esposo o una esposa. Entonces, una esposa más que todo, porque el indígena que se casaba. Entonces, la esposa era la monogamia, o sea, tenías una sola mujer, y esto hacía que hubiera una disminución demográfica, que ya no tuvieran tantos hijos, y con esto de que los españoles mataron poco a poco tanto indígenas, con tanta explotación, pues la verdad es que hubo una disminución en la demografía de nuestro territorio. Y otra cosa fueron las enfermedades, por ejemplo, enfermedades como la viruela. El indígena aquí era sanito. Cuando llegan los españoles con sus enfermedades traídas de allá, entonces aquí para ellos fue espantoso, fue como el COVID en este momento acá. Llegaron los españoles y era una mortandad de sarampión a estos indígenas que no eran inmunes, pues nunca habían tenido virus. Entonces para ellos fue fatal. Muchos de ellos, la mayoría murió, que la fiebre amarilla, que la viruela, no, que el sarampión. Entonces fueron enfermedades mortales para la población indígena y dejaron muy pocos dentro del territorio, al menos el territorio ecuatoriano. Además de emplearse en labores domésticas y manuales, también fueron activas en el comercio y desempeñaron un rol fundamental en la transmisión de la cultura indígena a las nuevas generaciones, a pesar de que estaba prohibido de que los indígenas hablaran sobre la cultura de ellas. Ustedes saben que de padre a hijo, pues ellos iban relatando aquellas cosas que habían pasado en su cultura, en la antigüedad. No perdieron ellos. Lamentablemente dice que no escribieron anteriormente, pero cuando ya supieron el idioma español, se valieron de ellos para escribir las historias indígenas también. Hubieron muchos indígenas que escribieron sobre su pueblo y las historias luego de que aprendieron a escribir, ¿no? Porque ellos tenían su idioma, pero no tenían una escritura. Entonces se valieron del alfabeto español para escribir. Bien. Bueno, y la mujer negra llega luego, ¿no? Vivía en las peores condiciones. Yo les decía, cuando ya se quedaron aquí sin indígenas en toda América, ¿no? Porque los indígenas murieron por las pestes, por la explotación, porque todas las pestes los mataron, y la explotación. Entonces trajeron a los negros que los cazaban allá como esclavos, los cazaban como animales de África y los traían acá. El tráfico de negros fue horroroso. Los portugueses fueron los más traficantes, los holandeses,
¿no? Y trajeron a los negros aquí para que sirvieran de mano de obra, ya que los indígenas habían desaparecido los pobres, ¿no? Dice, ellos vivían en las peores condiciones de vida, era propiedad de una blanca casada y desempeñaba labores de matrona, panadera y lavandera, sin sueldo porque ellas eran esclavas, aunque podía tener su pareja, con frecuencia servían de objeto de satisfacción sexual para los hombres de las demás castas, en especial de los amos blancos que abusaron muchísimo de las esclavas negras. Sin embargo, a pesar de ser considerada un objeto, a veces era tratada con mayor dignidad, pues llegaban a amamantar y participar en la crianza de los niños. Eran las nanas de leche, le decían que la indígena y la blanca era toda debilucha, entonces venía la negra con sus grandes senos y le servía a la ama blanca para que alimentara a su hijo. Muy bien, entonces la mujer negra vivía en las peores condiciones en realidad en el inicio de la colonia, pues hasta que consiguió su libertad. Aquí hay una historia de la negra Hipólita, que fue esclava de Simón Bolívar. Simón Bolívar fue un criollo que ayudó a la libertad de las naciones, conocida como el Libertador. Y la historia de ella, pues viene aquí como para acordarnos un poquito de la importancia de que tuvieron las mujeres negras dentro de la colonia, ¿no? Hipólita Bolívar, ¿no? Recordemos que cuando estaban en una plantación, en una hacienda, estas negras cogían el nombre de sus amos, ¿no? Entonces, Hipólita Bolívar era esclava de la familia Bolívar Palacios. Cuando nació Simón Bolívar en 1783, por enfermedad, su madre tuvo que buscar una nodriza que se encargara del pequeño y cogió a Hipólita esclava de una de sus haciendas. El Libertador llegó a considerar a Hipólita su madre y su padre y le concedió la libertad a ella y a todos los esclavos en el año de 1821. La quería muchísimo, no era, fue la mujer que lo crió y por eso pues le dio su libertad. Entonces aquí vemos nosotros la importancia que tuvieron las negras también dentro de la colonia, ¿no? Y eso es todo por el día de hoy. Hemos visto eh, cómo se ha desenvuelto las mujeres, el rol que han tenido durante la época colonial, las diferentes élites. Vimos primero la blanca, luego vimos la mestiza, la indígena y la mujer negra. Sin duda alguna, la que tuvo mayor privilegio fue pues, el estatus de la blanca, pues no la mujer blanca, la dama blanca. Y luego pues el mestizo, luego el indígena y un poco el negro, la negra tuvo pues menos privilegios porque vino en calidad de esclava, aunque desde luego tuvieron su libertad. Eso es lo que hemos visto el día de hoy. Vamos a hacerle unas preguntas en breve acerca de esta clase y asimismo vamos a mandarle una tarea para la casa que espero que hagan porque no veo que están haciendo nada. Algunos cursos están muy pobres de tareas. Cuando hacen las tareas las hacen copiadas, ponen las mismas respuestas. Si les mando a hacer la evaluación, simplemente responden los que la evaluación, digo, hagan una evaluación de videos para que vean este video y a través de lo que yo digo, pongan ustedes sus respuestas, no, van a internet y cogen y averiguan sobre el tema que les he puesto y ponen cualquier cosa que encontraron ahí. Y ese no es el motivo de la evaluación. O también cogen y se copian y tienen los mismos errores. O sea, no podemos ver ni un simple video de 15, 20 minutos, si sea media hora, que es lo único que vemos en toda la semana. Entonces, no podemos ver ese video, sino que nos dedicamos a querer hacerlo más fácil. Entonces, no le voy a poner puntuación a aquellos que me pongan las cosas de internet, como que está copiando un libro, ya no le voy a poner puntuación. Y necesito su reflexión y sus propias palabras, que no creo que estoy pidiendo mucho. Bueno, chicos, espero que trabajen y me despido de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.